Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues yo espero que se encuentren muy bien y que alegre poder estar acá comunicándome con ustedes un día más. Entonces el día de hoy, antes de empezar nuestra clase, me gustaría a ustedes comentarles sobre una historia que me contaron a mí allá en el campo del cual yo vengo ahorita. Por lo tanto, me gustaría que ustedes utilicen también lo que es su imaginación para poder pensar en los personajes y en todo lo que sucede en esta historia. Entonces, empezaré a contarles la historia que yo tengo por acá también en mi folder. Entonces, esta empieza así. Es un cuento y se llama El patito feo. Dice acá: un día caluroso, al fin nacieron los 7 patitos. Eran bellos, blancos, como pelotitas de plumas. Menos uno. Él era más grande y gris. Sus hermanos se burlaban de él llamándolo patito feo. Y cualquier tarde, triste de las burlas, caminaba por el estanque, donde nadaban otras aves preciosas. ¿Cómo se llamarán esas aves tan elegantes y tan hermosas?, preguntó Patito Feo con admiración. Son cisnes, las aves más bellas que hay, le respondió un pez. Semanas después, Patito Feo quiso nadar y se fue al estanque. ¿Cómo te llamas, amigo?, le preguntó uno de los cisnes. Feo, Patito Feo, respondió él avergonzado. ¿Patito Feo? Qué mala broma llamar así a un joven y bello cisne. Mírate nomás. Entonces Patito observó su reflejo en las aguas del estanque y quedó asombrado. Era en verdad un cisne y siempre lo había sido, y era muy bello. Y fin, ahí termina lo que es este breve cuento. Y ahora sí, empezaremos con nuestra clase. Entonces, con la historia que les conté al inicio, algunos de ustedes ya habían imaginado sobre cuál sería el tema de la clase de hoy, o tal vez alguien ya lo había descubierto. ¿Por qué? Por eso yo decidí contarles un cuento antes de iniciar. Porque yo sé que son muy pilas y tal vez alguien iba a pensar que el tema de hoy pues efectivamente es el cuento. De esto es lo que vamos a estar hablando el día de hoy en su clase de comunicación y lenguaje. Y acá tenemos lo que es la definición del cuento. Dice acá que es un relato, a veces breve, de un suceso imaginario. Esto quiere decir que los cuentos no son reales, son sucesos imaginarios. Uno se los imagina y puede escribir lo que es su cuento. Entonces, los cuentos poseen lo que son personajes, y sobre estos personajes nos dicen a nosotros cómo se sienten estos personajes, nos dicen dónde viven, nos dicen cómo son, con quiénes viven, cuáles son los sentimientos que poseen estos personajes. Todo esto sucede dentro del cuento. Nos describen a nosotros cómo es que nuestros personajes viven. Por eso es como una narración o un relato, es una historia que se está contando. Entonces se necesita en la historia que tenga personajes, pero nosotros también necesitamos que estos personajes nos cuenten cómo son, si están felices, si están enojados, dónde viven, si viven en un bosque, en un estanque, si viven con su familia, si viven solos. Entonces todo esto tiene que ir dentro de lo que es el cuento. Y dice también que el cuento tiene 3 partes: el inicio, el nudo y lo que es el desenlace. El cuento nos va a narrar a nosotros qué es lo que les sucede a los personajes en un tiempo determinado. Por ejemplo, nos van a decir: hoy sucedió tal cosa, mañana le sucedió algo diferente. Nos van a poder contar la historia de estos personajes con un tiempo, y para que el cuento sea más entendible también, para que podamos tener nosotros una comprensión de lo que es la historia. Y ahora les voy a hablar un poco más sobre lo que son las 3 partes de cualquier cuento. Todos
los cuentos deben de llevar estas tres partes y las tres son igual de importantes para que el cuento esté escrito correctamente y sea entendible también para los lectores. Entonces vamos a empezar a hablar sobre la primera parte, que es el inicio. En el inicio es la presentación de todo el entorno de nuestra historia. En el inicio se nos van a presentar los personajes, porque sabemos que todos los cuentos llevan personajes. Entonces estos personajes se nos van a presentar en el inicio de nuestro cuento. Vamos a saber qué son, cómo son, se les van a describir en dónde están, en dónde viven. Todo se nos va a nosotros a presentar adentro de lo que es el inicio de nuestro cuento, que está al comienzo. ¿Para qué? Para que los lectores podamos ir entendiendo después todo lo que continúa en la historia. Primero pues nos los tienen que presentar para que nosotros conozcamos quiénes son los personajes de nuestra historia. Si se recuerdan, yo les leí lo que era el cuento del patito feo. Y desde el inicio, desde la primera parte de nuestro cuento, nos decía de que son 7 hermanitos, pero uno de ellos salió gris y le llamaban patito feo, mientras que los demás eran muy bellos y blancos y tenían plumas. Entonces se dan cuenta cómo ya nos estaban presentando a los personajes y esa era la parte del inicio, la primera parte que tiene nuestro cuento. Luego tenemos lo que es el nudo. En el nudo es la parte del cuento donde se nos va a presentar cuál es la historia del personaje, cuáles son los problemas que ellos tienen, qué es lo que les sucede, cómo se sienten, cómo se va desarrollando todo lo que es la historia de nuestro cuento. Y en el nudo se nos va a poder observar a nuestros personajes cuáles son los problemas o dificultades que ellos tienen. Puede ser que durante el nudo los personajes sientan enojo, se sientan tristes, se sientan solos, porque todo esto va sucediendo según los problemas que a ellos les ocurren. Si recordamos la primera historia o el primer cuento que yo les leí al inicio de la clase, se recuerdan que luego el patito feo iba al estanque y él se encontraba triste porque miraba a los cisnes ser unas aves tan hermosas y él decía, ¿por qué yo no puedo ser así? ¿Por qué ellos son tan bonitos? Entonces todo esto era parte del nudo de nuestra historia, toda la parte que nos cuenta cómo se sienten los personajes, cuáles son los problemas que ellos tienen, cuáles son las dificultades por las que están pasando. Todo esto es parte del nudo de nuestro cuento. Ahora vamos a lo que es el desenlace. El desenlace pues es el final de nuestro cuento, es cómo nuestra historia o nuestro relato va a terminar. Entonces en el desenlace es donde se logran resolver todos los problemas que tenían nuestros personajes durante el nudo. Entonces se dan cuenta cómo lleva un orden. Yo no puedo colocar primero el desenlace en mi cuento, luego yo coloco el inicio y de último coloco el nudo. No puede ser así porque entonces mi cuento no va a quedar bien escrito. Yo debo colocar primero el inicio, presentar a mis personajes, decir quiénes son, dónde viven y cuántos son, cómo se sienten, y luego yo mostrar lo que es el nudo, mostrar cuáles son las dificultades, cuáles son los problemas a los que se enfrentan mis personajes y cómo se sienten en ese momento. Y ya luego yo puedo presentar lo que es el desenlace, que es donde se le da una solución a los problemas que nuestros personajes tenían acá en la parte anterior. Y es donde finaliza lo que es nuestro cuento. Los cuentos pueden llevar también lo que es una enseñanza, así como lo llevan lo que son las fábulas. Los cuentos pueden llevar una enseñanza moral para todos los lectores. Pero también los cuentos pueden estar simplemente escritos con el afán de entretener a quienes lo están leyendo. Pues los cuentos son muy diversos, hay cuentos de miedo, cuentos cómicos, cuentos de personajes de caricaturas, hay muchos diferentes tipos de cuentos para que todos podamos leer y podamos encontrar nuestro cuento favorito.